Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Creo que alguna vez hemos comentado esto cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con el invitado que hoy nos acompaña. Me refiero a que cuando hacemos una entrevista sobre este asunto que vamos a tratar hoy de economía y demás, la entrevista no deja indiferente a nadie. O tiene un efecto tranquilizador en el sentido de que, bueno, no es para tanto, vamos a capear el temporal, saldremos airosos, o tiene el efecto contrario, es decir, nos vamos inquietos o nerviosos. En fin, estas entrevistas, estos temas no dejan indiferentes a nadie. Vamos a hablar hoy de economía, vamos a tratar de traducir un poco a un lenguaje más asequible asuntos como los que estamos oyendo estos días y viendo en los medios de comunicación. Que si el rescate de Irlanda, ¿qué es eso del rescate? ¿Por qué a Irlanda? ¿Cuál es su situación financiera? Que si Portugal se avecina, pero si a Portugal le ocurre, España va de la mano también. Que si ocurriera o tuviera que intervenir la Unión Europea en un rescate financiero en España, sería el caos para el conjunto de la Unión Europea. Ese tipo de cosas que estamos oyendo, que se nos hacen familiares a base de oírlas una y otra vez, pero que seguramente no entendemos bien o no digerimos del todo bien. Vamos a ver si nuestro invitado de hoy nos ayuda a comprenderlas un poco, bien para relajarnos o bien para inquietarnos un poco más. Estamos hablando de Antonio García, que es asesor financiero y es el delegado en Murcia de la Asociación de Profesionales de Asesores de Inversión y Financiación. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Empecemos un poco por el principio. Lo que más estamos oyendo estos días, el rescate que ya tuvo lugar en Grecia. Por cierto, no sé a los griegos cómo les estará yendo después del rescate, si no ha habido algún tipo de mejora en su situación. El rescate ahora en Irlanda. Dicen que los mercados financieros tienen sus ojos puestos como si fuera una amenaza en Portugal y en España. A ver, ¿qué es esto del rescate? ¿Por qué la Unión Europea, por qué los mercados internacionales tienen que rescatar o acudir en ayuda de una economía de un país? ¿Qué pasa? Bien, pues es algo muy sencillo, muy complejo a la vez, pero muy sencillo. ¿Qué sucede? Cuando se produce la crisis financiera, ese inicio hace ya 3 años, en verano de 2007, nos encontramos con que los estados ayudan a las entidades financieras, como todos sabemos y como ha pasado aquí en España, a salvarse con el fin de que el sistema económico no quiebre y se hunda a nivel mundial. Bien, el Estado lo que hace es quedarse con deuda y ayudar con dinero, endeudándose a su vez, a ayudar a las entidades financieras. En el caso de Grecia, cuya situación ahora sigue siendo bastante complicada, está hablándose estos días de que posiblemente tengan que refinanciar la deuda. Es una deuda que se está pagando cara. El propio gobierno español anunciaba que iba a ganar un tipo de interés superior al 5%, que para un Euribor, que este mes de noviembre lo tenemos aproximadamente en un 1,53 de media, pues es un tipo de interés atractivo. Bien, habrá que refinanciarlo, veremos a ver qué sucede con Grecia, pero por suerte o por desgracia, Grecia es un país tan pequeño y con una población tan minúscula y un Producto Interior Bruto a nivel de toda la Unión Europea, que dentro de que la ayuda ha sido importante, porque estamos hablando de cantidades muy altas de dinero, porque estamos acostumbrados al euro, pero si cambiásemos a nuestras antiguas pesetas, veríamos que son cantidades desorbitadas, su nivel de repercusión a nivel de la Unión Europea es pequeño. Algo parecido sucede con Irlanda. El gobierno irlandés, que ha mentido a los ciudadanos, y ahí donde los ciudadanos están muy mosqueados, muy cabreados con la clase política, lo que hace es comprar deuda, crear deuda, ayuda a las entidades financieras, y estas sí estaban salvándose, o en un principio de salvación, pero como la situación económica se ha dilatado en el tiempo y cada vez ha ido a peor, llega un momento en que para evitar esa quiebra, una vez que el Estado irlandés ha puesto tanto dinero, se ha quedado sin nada. No hay fuentes de ingresos, no genera ingresos para poder hacer frente a toda esa deuda y el país está en quiebra técnica. No tiene dinero suficiente para hacer frente a los pagos. Como el caso de Irlanda es muy parecido al caso de Grecia, nos encontramos con otro país cuya población pues, es similar a Portugal, que ahora comentaremos, pues dentro de ese fondo de rescate que se ha creado en la Unión Europea y que la semana pasada decía el Banco Central que iba a aumentarlo y los estados, pues nos encontramos que a la fuerza nos vemos obligados, aunque haya países que les guste o que no, a acudir con dinero de ese fondo, un caso similar a lo que se ha hecho aquí con las cajas o los bancos, a acudir con dinero para que el Estado irlandés no quiebre. Porque claro, si quiebra, lógicamente repercute en el resto de países, en toda la zona euro, y sería una situación muchísimo más complicada. Cuando ocurrió lo de Grecia, se decía, España no es Grecia, España no es Grecia. Ahora estamos oyendo, España no es Irlanda, España no es Irlanda.
¿La situación de España actual, desde tu punto de vista, se asemeja en algo a la de Grecia o a la de Irlanda? No, vamos a ver. Estamos en una situación, quizás, de las veces que he venido, que amablemente me invitáis, estamos en una situación muy complicada, quizás de las más complicadas que hemos vivido en los 3 últimos años. ¿Qué sucede? El Producto Interior Bruto, la cantidad de habitantes que somos los españoles y el peso específico que tiene la Unión Europea, lógicamente no puede llevar a España a que tenga que ser intervenida. Llevamos ya mucho tiempo siguiendo instrucciones de Bruselas de qué medidas se hay que adoptar. El pánico, el miedo que es abundante, la incertidumbre y la falta de medidas que se están diciendo que se van a tomar y que no se toman. Eso genera desconfianza. Si yo le estoy diciendo a Europa que voy a cambiar el sistema de pensiones, que voy a terminar la reforma del sistema financiero, las fusiones de las cajas y los bancos, y llevamos ya más de un año en el que no se ha hecho, y por en cuestión de pensiones, cuando países de nuestro entorno como Francia lo ha hecho a golpe de huelga general de protesta, pero lo ha hecho porque no había más remedio que hacerlo, Alemania lo va a hacer, Irlanda ya lo ha anunciado, pero España ha dicho que ya lo hará. Eso genera desconfianza. Si a la vez los fondos de inversión, los grandes inversores, quienes compran la deuda española, esa deuda que generamos al diario, que se dice, la deuda española ha crecido tanto, hay gente que nos presta dinero, pero claro, a un tipo de interés, y ese dinero hay que devolverlo. Si no generamos confianza, si no se toman las medidas, pero con carácter muy urgente, no vamos a llegar a ser intervenidos porque no hay ahora mismo dinero suficiente a día de hoy para poder sacar a España de esa situación de quiebra que podría darse, pero hay que tomar esas medidas porque los inversores y quienes están cobrando la deuda saben que van a cobrar, porque si no pagase España, que va a pagar, tendría que pagar la Unión Europea, porque si no la quiebra sería muy, muy importante. España no es ni Irlanda, porque el número de habitantes en Producto Interior Bruto, ni es Grecia ni es Portugal, pero si sigue afectándose a países pequeños, cada vez, lógicamente, el resto de países de la Unión Europea nos veremos en situación más complicada. Si ya hemos hecho los deberes, si ya está todo por buen camino, el daño será menor y nos acabará costando menos dinero. Pero queda mucho por hacer y hay muy poco tiempo. ¿En el caso de Portugal sería más factible ser intervenido? Portugal todo apunta a que va a ser intervenido. De hecho, ya llevamos unos 10, 12 días en los que el ministro de Finanzas portugués está diciendo que tal vez necesita ayuda, que es posible, después nos han dicho que no, pero es muy, muy probable que tenga que ser intervenido. No vemos que Portugal son 10 millones de habitantes y es un país que lleva en una crisis de estancamiento más de 10 años. No ha crecido, le pasa como a Japón, no es un país que haya crecido económicamente como nos pasó a España hace unos años. Pero si Portugal hay que intervenirlo, España se ve afectada. ¿Por qué? Porque mucha deuda, porque muchas inversiones, porque los bancos han invertido mucho en Portugal y claro, costaría mucho más y seguimos un efecto cadena que, insisto, España no es obviamente ninguno de estos países, pero sí se puede ver tambaleado su sistema financiero. Sin embargo, si oímos estos días expresiones del tipo de que los mercados financieros se han fijado como objetivo España, van a por España, ese tipo de cosas que suena a amenaza realmente, ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Detrás de esto pues no hay ni más ni menos que un simple interés, porque vamos a ver, estamos oyendo que la deuda española, con la diferencial con el bono alemán, está en máximos históricos, que la deuda española está en máximos históricos igualmente, que es cierto, pero claro, detrás los grandes grupos de especulación y los grandes grupos de inversores, quienes tienen el dinero, están ganando más que nunca con nuestro país. Y el efecto contrario es, si yo amenazo o yo corro la rumorología de que España es un país que está con dificultades, a la hora de que España tenga que colocar su deuda, a la hora que España necesita dinero, como es un país que está en entredicho, va a tener que pagar más. Si yo tengo el dinero, ¿dónde me voy a ir antes? Donde sé que me van a pagar más. ¿Quién? España. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, ¿España va a pagar? Sí, sin lugar a dudas. Y el ejemplo lo veíamos hace una semana, esta semana pasada, con Alemania. Alemania sacó sus bonos, sacó su deuda y es de las más bajas de Europa. La consiguió colocar muy mal, porque los inversores prefieren invertir en España, donde en corto plazo de tiempo la deuda española va a ser pagada a un interés mucho más alto que la de Alemania. Lógicamente están ganando
esos grandes grupos inversores. Por eso a ellos les interesa esa rumorología. Por contra, ¿qué hay que hacer? Lo que antes decía, todas esas medidas desde el gobierno, desde los estamentos que proceden, deben ponerlas en marcha ya, para poder callar esas bocas, esos comentarios y demostrar que España sigue teniendo solvencia. Momentos son muy complicados, estamos en una situación de verdad muy, muy difícil, pero no quiere decir, como siempre digo, que no salgamos de esta. Antonio, volvemos momentáneamente al tema de Irlanda porque hace unos meses se hicieron unos test de solvencia en muchos bancos y cajas de todo el mundo, también en España. Estábamos todos esperando el resultado a ver si nuestro banco o nuestra caja estaba entre los solventes o no, como si fuera la solución. Resulta que ningún banco, ninguna entidad financiera de Irlanda estaba entre los problemáticos. Y ahora resulta que sí que lo estaban. Y ahora van a repetir esos test de solvencia. Vaya tela, hablando así coloquialmente, ¿no? Sí, vuelvo a decirlo, es indignante, porque ¿qué pasaría si en cualquier otro país de la Unión nos sucede lo mismo o nos dicen lo mismo? El tema es muy claro, el gobierno ha mentido porque el gobierno estaba detrás de esa deuda, ha sido el que ha puesto todo el dinero, por eso el Estado se ha quedado descapitalizado y por eso estaba en una quiebra técnica. La mayor ofensa que tienen los ciudadanos irlandeses son precisamente esas. O sea, el gobierno me ha engañado y ha intentado prolongar esta situación hasta pasar las próximas elecciones, que las tienen muy, muy cerca. ¿Qué está pasando en el resto de Europa? No lo sabemos. Por eso es bueno repetirlo. Hay que repetirlo y cuanto antes. Pero vuelvo a insistir, si se van a repetir los test de estrés y en España las fusiones no están acabadas, cuando por ejemplo sigue apareciendo esta antigua empresa, Canjasur, que fue intervenida, ha perdido cerca de 86 millones o 96 millones de euros. Todo eso hay que sanearlo y hay que limpiarlo. Van muy lentos, el dinero no fluye, las grandes empresas ya empiezan, y cualquier empresa empieza a tener problemas, porque la empresa que estaba en crisis hace 3 años, por desgracia, ha desaparecido. Pero quien tenía fondos propios ya empieza a estar en una situación muy complicada. Si no fluye el crédito y si no vuelve a crecer el crédito en las empresas, no se va a generar empleo y los datos que se cifran en torno hasta un 30% de desempleo en España se pueden dar por desgracia. En España habría, por tanto, que poner ya en marcha las medidas que se anuncian de la reforma de las pensiones, de la reforma del sector del sistema financiero. Sin lugar a dudas. A pesar de lo impopulares que son. Son impopulares. Sabemos que, mira, el pasado jueves salía publicado una nota en la que decía que Murcia en concreto es una de las comunidades autónomas donde más tarjetas de crédito se usan. Eso dice dos cosas. O que vivimos por encima de nuestras posibilidades o que la gente está comiendo del crédito de esa tarjeta, con todo lo que eso conlleva. Bien, si a todas esas medidas impopulares que no nos gustan y que todos las padecemos, lo que hacemos es alargarlas y dilatarlas en el tiempo, estamos generando desconfianza. Y si tenemos que apretarnos el cinturón, y ya lo hubiésemos hecho hace más de un año, estaríamos adaptándonos, no pasando realmente por situaciones complicadas en las que vemos que se puede acabar pronto con la salida de los 400 euros, donde hay familias que lo están pasando muy, muy mal, y si esto lo dilatamos en el tiempo, el paro va a aumentar y mientras no haya confianza, España entonces sí que estará verdaderamente amenazada. Hay que tomarlas, son impopulares, deberían ponerse los grandes partidos de acuerdo y sacar a España adelante dentro de la mejor situación, aunque es una situación complicada que se escapa al control de un solo gobierno de cualquier país y además lo estamos viendo diariamente por desgracia. Por lo que cuentas va a ser difícil escribir un Christmas esta Navidad y poner eso de feliz 2011. Bueno, la felicidad se le desea a cualquiera, incluso ante la adversidad económica. Eso es otro tipo de felicidad, ¿no? Exacto. Que no la da el dinero. Pero vamos, que quiero decir con esto que va a ser un año muy complicado. Si me preguntas cómo va a ser el año 2011, sí. Va a ser muy difícil. Va a ser un año muy complicado. A nivel de comunidades autónomas, a nivel de ayuntamientos, estamos oyendo a diario que no hay dinero, que todo va en base a los presupuestos del año que viene, presupuestos que se han reducido drásticamente. Asociaciones, grandes organismos que están ayudando a